Bien, buenos días, estimados estudiantes. Continuando con el trabajo de matemática, vamos a resolver la primera pregunta con el fin de poder brindar la retroalimentación conveniente de este trabajo, ¿no? Recordemos que estamos trabajando sobre el estándar de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Dentro de los desempeños, la primera pregunta apunta al primer desempeño, que dice representa las características de una población de estudio asociándolo a sus variables cualitativas, nominales, ordinales o cuantitativa, discreta y continua. El resto de desempeños lo vamos a ver luego. Y dentro de lo que hemos observado, lo único que le pedía era que identifiquen al menos 3 variables de cada una de ellas. La primera, que estoy tomando de las soluciones de ustedes mismos, que me han enviado en diferentes medios, ¿no? Algunos me han enviado a mi correo, otros me han enviado por el WhatsApp interno, otros me han enviado por el Messenger del Facebook y otros, muy pocos en realidad, han enviado por el enlace que les he indicado en el mismo Facebook. Hay un enlace para poder completar un formulario y ahí estaría lo mejor para poder sistematizar y tener todas las respuestas de cada uno de ustedes. Bueno, tomando las respuestas de ustedes, alguno puso marca de celular preferido, por ejemplo. Me parece que es correcto, es correcta y es una buena idea porque en este caso, si yo quiero ver tendencias, yo quiero hacer un estudio para ver cuál es el celular que domina en el mercado, yo preguntaré a 1000 personas o a 100 personas qué celular tiene y de repente van a decirme iPhone, algunos Samsung, algunos Huawei, otros de repente Xiaomi. O sea, cualquiera de esas marcas no tiene ningún rango, no hay ninguna jerarquía en ellas, son nominales nada más. Y en este caso es correcto poner marca de celular preferido. Otra nominal podría ser la red social favorita. Claro, yo podría trabajar con, de repente, Facebook, puedo trabajar con Twitter, con Instagram. La red social favorita, de repente también es importante conocerlo porque a través de en la que ustedes interactúan más, de repente yo voy a tratar de ir hacia ella para poder interactuar con ustedes y poder estar más en contacto para mejorar nuestros aprendizajes. Otro elemento, otra variable que ustedes, no creo, esta me parece importante, esta no la han colocado ustedes, pero me parece importante porque tampoco en el Estado se está tomando en cuenta. Según algunas ideas decían que de repente el grupo sanguíneo tenía que ver también con el riesgo a exponerse a este tema del COVID-19, que no se está estudiando. Sería interesante que, más allá de que sea irrelevante de repente, pero no lo puedo determinar de golpe, debería ser que cada paciente, sería interesante que el Estado esté viendo de cada paciente su grupo sanguíneo, porque en este caso podría saber si es que hay mayor prevalencia en el cierto grupo, o sea, el contagio prevalece sobre el cierto grupo, y además para tomar medidas de corrección, si es que se puede trabajar por transferencia de transfusión de plasma, yo sabría entonces de qué grupos necesito más. Es necesario, me parece, en este momento el grupo sanguíneo y, por ejemplo, el A positivo, A negativo, B, el grupo O sea, recordemos, son nominales, cualitativas nominales. No hay ahí un orden, son solamente cualitativas. En el caso de las siguientes variables, las ordinales, cualitativas ordinales, tenemos, por ejemplo, una respuesta interesante que tomé de ustedes también, tipo de medalla, por ejemplo. Claro, si yo pregunto a un deportista sobre alguna característica, estoy haciendo una investigación y quiero saber qué tipo de medallas ha ganado, el tipo de medalla de oro, de plata, de bronce, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay un orden, hay una jerarquía. Me parece interesante el ejemplo y lo estoy tomando aquí para consolidar con ustedes. Otro ordinal y muy estudiado es el grado de instrucción. Normalmente en cualquier estudio de investigación se toma el grado de instrucción porque necesitamos saber si es que dentro de los que están siendo afectados o algo tienen cierto nivel de instrucción. El grado de instrucción normalmente va de arriba hacia abajo. El grado de instrucción normalmente se toma, por ejemplo, si es que tiene estudios de posgrado concluidos, estudios de posgrado incompletos. Antes solamente se tomaba educación superior universitaria como rango más alto, superior universitaria, luego superior técnica en un rango menor. Luego de superior técnica se podía poner estudios incompletos, superiores incompletos. Luego podría poner hacia abajo secundaria completa.
sea, secundaria completa es un rango menor. Estudios secundarios incompletos, por rango menor. Entonces, siempre el grado de instrucción también es una variable cualitativa ordinal. El siguiente podríamos tomar como ejemplo el nivel socioeconómico, que es otra variable muy estudiada. También lo han tomado algunos de ustedes como ejemplo y me parece muy interesante cuando han puesto sus respuestas. El nivel socioeconómico tiene mucho que ver también en variables de estudio para saber si es que prefieren cierto programa, cierto producto. A nivel nacional, las encuestadoras van viendo qué tipo de productos prefieren los niveles socioeconómicos, el A, B, porque en esos van a incidir sobre bombardear en la televisión sobre qué producto prefieren ciertos grupos y sobre ciertos grupos numerosos para poder vender más. Los niveles socioeconómicos tienen cierto rango, ¿no? A, B, C, D, E. Es un rango y no, por ello está dentro de las variables cualitativas ordinales, ¿no? La variable cuantitativa, vamos a las discretas que también han tomado ustedes. Alguno me ha puesto la edad como variable continua y en realidad es una variable cuantitativa discreta. La edad, tú tienes o 4, o 5, o 6, o 7, u 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, tienes una edad exacta, no tienes... Yo no puedo decir tengo 13,6 años. ¿No? O sea, tienes 13 años o tienes 14. Así de simple. Entonces son variables cuantitativas discretas. Otra discreta es el número de hermanos. Si yo quiero saber, por ejemplo, de ustedes, porque hay características diferentes cuando uno es hijo único y cuando de repente tiene un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Hay elementos que van a hacer a una familia diferente en función a la cantidad de hermanos. La cantidad de hijos o cantidad de hermanos, en este caso de un individuo, ¿no? Otra variable discreta es el número de detenidos. Habíamos visto en el ejemplo, y estamos para la situación siguiente, que el número de detenidos es importante. Ahora, el día de ayer, Martín Vizcarra, el presidente, ha establecido que se va a dar una multa. Y con esta multa lo que se espera es que el número de detenidos baje. Porque obviamente si baja el número de detenidos, evidentemente hay quienes menos rompen el estado de emergencia y por lo tanto debe bajar el número de contagiados, ¿no? También el número de contagiados, el número de recuperados, todo eso son variables cuantitativas discretas, ¿no? Exactas. Y las variables cuantitativas continuas, por ejemplo, habíamos tomado temperatura corporal, me parece interesante. Yo tengo 2 supermercados por acá cerca y el día de ayer decidí ir por Totus y cuando llego a Totus, lo cual no sucede en el metro, por ejemplo. Uno, me ponen el gel en la mano para poder lavarme con el gel de alcohol y lo otro que me ponen la pistola del termómetro, este digital pistola que te ponen en la frente, que sale en la televisión en otros países, te lo ponen ahí para ver si es que tienes algún tipo de fiebre. Si tienes fiebre a una temperatura elevada, evidentemente me imagino que no me dejaban entrar. Y la temperatura, obviamente, medimos 37,6, 37,7, 37,8. Creo que por ahí ya 37,8 ya se considera fiebre, 37,9, 38, 38,1, 38,2 definitivamente es fiebre y es probable que no me dejen entrar a esa tienda, ¿no? La temperatura corporal entonces es una variable cuantitativa continua. Otro ejemplo que hemos visto es el peso del paciente. Estamos viendo de repente, y es importante, por ejemplo, se está estudiando en este momento el peso del paciente como influencia y sobre el riesgo que tiene cuando hay el contagio ya del virus, del COVID, por ejemplo, tomando el tema general que era el tema del COVID, porque en mayor peso hay un riesgo mayor hacia la persona, ¿no? Y normalmente el peso habíamos dicho que tiene muchos elementos en decimales, ¿no? O sea, las respuestas podrían ser 50,1, 50,2, 50,3, 50, definitivamente no es una cantidad exacta y por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Y como último ejemplo estamos tomando la talla del estudiante. Si de repente en algún momento quiero saber, y ustedes saben que para la escolta, para ciertos elementos que se trabajan en la escuela, por ejemplo, es importante siempre llevar la talla. Y también en la parte del desarrollo, siempre en el departamento de
de TOE, en psicología, van a ver la talla para ver si es que tienen alguna dificultad de crecimiento el estudiante, o de repente es una condición normal, pero es importante que no haya retardo en el desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, la talla del estudiante también a veces es importante estar siguiendo de que estamos en evolución, ¿no? Y por ejemplo, podrían ustedes medir 1,70, 1,71, 1,72, o sea, estoy hablando de un metro con 1,71, 1,72, 1,73. Mira, cuántos decimales hay en la talla, y por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Hasta aquí la solución de la primera. Voy a ir subiendo cada video de las respuestas de ustedes para poder orientarlos específicamente sobre el tipo de variable. Muchas gracias, los veo en el otro video.